Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana con toda la fuerza, el ánimo y el amor. Comenzamos hablando de rugby porque este fin de semana se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México la final de lo que es considerada la Copa Oro de rugby. En ella participó México, enfrentó a Guyana y las llamadas Serpientes terminaron levantando el trofeo. Un gran capítulo se escribió este fin de semana en el libro de rugby mexicano, donde por primera vez las Serpientes de México ganaron una final regional en la Rugby Americas North, dentro del formato Rugby 15, y con ello quedaron a un partido de clasificar al Mundial del 2019. El Estadio Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria y los miles de aficionados que se dieron cita para apoyar a los seleccionados mexicanos fueron testigos del dominio azteca, que concluyó con un marcador de 32-3 ante su similar de Guyana. A pesar del descontrol inicial, donde iban perdiendo 3-0, las Serpientes sacaron el coraje, le dieron la vuelta al marcador y no pararon en los dos tiempos, así solo dejándoles los primeros puntos que sumaron los de Guyana en el marcador. Para nosotros es un orgullo que venga tanta gente a vernos y pues nada, estamos muy contentos. Para nosotros esta victoria significa hacer historia, para nosotros esta victoria significa provocar un futuro aún mejor para el rugby mexicano. El triunfo permitió a los mexicanos estar a un paso de clasificarse al Mundial de la especialidad, que se realizará del 20 de septiembre al 2 de noviembre del 2019 en Japón, y solo esperan al campeón de la zona D, Sudamérica, entre Ecuador y Colombia, mismo que se efectuará a principios del 2017 para amarrar el boleto. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias.